Ser podcast. A veces no hay mensaje en la botella, a veces no hay más cera que la que arde. Los libros son las ventanas del cuerpo. La vida se parece a un tatuaje de calaveras y estrellas. Los abres y a través de ellos entra en ti la luz. A veces el amor fue solo un juego, a veces fui de cara y salió cruz, pero tuve el valor de encender otro fuego y después de las sombras viniste tú. La ventana de los libros, con Benjamín Prado. Hoy abrimos esta ventana de los libros invocando la legendaria magia de la radio para hacer una ventana de los libros con Benjamín Prado sin Benjamín Prado. Al menos de momento. Javier Sagarna, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Director de la Escuela de Escritores. Emma Bello Espinós, periodista cultural de La Ventana. Buenas tardes. Benjamín Prado acaba de comunicarme que está en un lugar de La Mancha no, en un lugar de Madrid que un hombre no quiere acordarse, en un tren de cercanías que últimamente, pues, en fin, están reproduciendo lo que hace años y años que dura en Barcelona, que ahí la gente de Barcelona conoce bien y que ahora se está extendiendo la epidemia a Madrid, que es que de repente un tren se para en una estación por un motivo. La última noticia era que ocurría algo en Atocha, y que ya informarían. Y el pobre Benjamín, que nos estará escuchando y al que le enviamos un abrazo muy cariñoso y del que esperamos y deseamos que llegue en algún momento de esta ventana de los libros, que ahora abrimos con un test de identidad. Me explico. ¿Cómo conocemos a alguien? ¿Cómo nos reconocemos? Bueno, pues nuestra lista de cosas favoritas, ¿verdad? Dice mucho de cualquiera de nosotros, de nosotras, ¿no? Yo qué sé, una canción, una comida, o una película, una ciudad, un paisaje, ¿no? También un libro. O el nombre de un autor o de una autora, ¿no? La editorial Alianza pidió a 3 autores que eligieran a su autor favorito de su catálogo, y el resultado es una colección que se llama Dos tardes con... que yo quiero saber si eso está inspirado en lo del exministro Jordi Sevilla, que dijo Zapatero, yo en 2 tardes te enseño todo lo que tienes que saber de economía. 2 tardes compuesta de momento por 3 ensayos de menos de 150 páginas, en los que cada uno de esos escritores contemporáneos recomienda a sus referentes, a sus favoritos, a los que le marcaron por algún motivo especial, ¿no? Sergio del Molino, que es editor invitado de la colección, eligió a Joseph Roth, Espido Freire a Jane Austen y Manuel Vilas a Kafka. Y todos ellos se asoman esta tarde a la ventana de los libros. Sergio del Molino está en Radio Zaragoza. Sergio, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas Hola, tardes. ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Espido Freire está en Radio Orihuela. Espido, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Es un placer escucharos y veros. Y Manuel Vilas, que les quiere dar envidia, como casi siempre que se asoma a la ventana, Manuel Vilas está en Venecia. Está en Venecia, sí, bueno, sí. Está en Venecia, sí, sí, pero me voy a perder uno de tus abrazos mágicos y energéticos. Claro. Ya lo pusiste en un libro. Me gustaría y todo. estar en Madrid contigo. Claro, y con el pobre Benjamín, que está ahora atrapado en un tren. Eso pero igual yo no me lo creo, yo no me lo creo. Yo tampoco. Creo que Benjamín nos tiene acostumbrados, y cuando hace saraos, a llegar tarde para hacer entradas dramáticas. Bueno, en eso coincido contigo, en que le gusta. Eso sí es verdad. Quiere crear una leyenda, ¿no? Sí, sobre... pero yo creo que está tramando. Del piano que está detrás de Sergio en cualquier momento. Yo me lo creo que está ahí atrapado, porque yo esto lo estoy viviendo cada 2 por 3 en Madrid, o sea que sí, está pasando. Que me lo creo. Está muy indignado. Yo creo que va a salir de ahí algún relato o alguna colección de relatos de bueno, para bastante. Cercanías y yo, alguna cosa, ¿no? Alguna colección pequeñita de... Oye, vamos a lo que vamos. Por cierto, ¿creéis que está inspirado el título de la colección en lo de Jordi Sevilla y Zapatero? Porque me parece que, si es así, a mí me parecería muy bien. No sé si tenéis información al respecto. Tú manejas información. No. Lo mío era pura... ¿Seguro? Seguro. Intuición. Pues muy acertada, porque efectivamente es eso. Efectivamente. Era, de hecho, el título de trabajo principio era en 2 tardes, ¿no? Yo te explico Kafka en 2 tardes, ¿no? Yo te explico, pero en Alianza lo fueron trabajando y lo llevaron a un registro más elegante, y entonces se ha convertido en un 2 tardes que es una cosa pues con más empaque, de pasar un 2 tardes conversando, en lugar de que venga un propio como yo a explicarte algo complejísimo en un pispás. Manuel, pero dos tardes para Kafka no dan, ¿no? ¿O sí dan 2 tardes? Sí dan para despertar la pasión por Kafka, sí. Yo creo que
Mi librito se lee perfectamente, y me lo han dicho, que además, que incluso me han dicho que se lee en una tarde, que eso no sé cómo tomármelo. Pero sí queda para... Sí, crear la pasión de una lectura en otro, yo creo que es un relámpago, es una fascinación que se transmite en una vibración, ¿no? Y eso, el libro que yo he escrito sobre Kafka, eso es lo que buscaba, que fuese una vibración que yo doy al lector para que se entusiasme con la idea de leer a Kafka, y yo creo que eso sí se cumple. Porque tú, Espido, por ejemplo, los libros, la aproximación, el contacto y la reacción que puedan generarte, ¿es de fogonazo o es de lluvia fina, de poquito a poco, de cuando has leído ya unas cuantas páginas o unos cuantos libros de un autor o de una autora, o es algo ¡puf!, así que surge de repente? Yo creo que depende, y depende mucho de la edad que tengas, y depende también de cuál sea la vinculación emocional que entables en un momento determinado con ese autor. En el caso de Jane Austen, es que no puedo decir que me pillara desprevenida, porque es ya el tercer volumen que le dedico a Jane Austen. Yo te explico Jane Austen en 2 tardes, te lo explico en 5 minutos, te lo explico en un curso de 120 horas. ¿Qué necesitas? Yo te lo doy. ¿Cómo nace tu amor por ella? Para la mayor parte de los lectores, en el caso de Jane Austen, llega como una sorpresa, ¿no? Como una autora que pensaban que era una cosa, que era apacibilidad y vestidos de muselina y paseos bajo la lluvia, y que de pronto nos descubre el alma humana, nos descubre la sátira y nos descubre la dignidad en el hecho de amar como se debe. Oye, pero ¿tú cómo te enamoras de ella? ¿Cuándo? No lo recuerdo. Fue en la adolescencia. Y no fue de un día para otro, como ocurre también con sus héroes y sus heroínas, tuvo que irme convenciendo, porque en un primer momento yo le hacía ojitos a las Bronte. Entonces fue únicamente cuando las Bronte me fueron abandonando, cuando yo me fijé más en esta autora, mucho más discreta, con muchos menos excesos, pero perfecta en su técnica y perfecta también en la estructura de sus novelas. Pero fíjate, además, algo que... Yo voy a leer algún párrafo de los 3 ensayos, porque me parece que merece la pena para acabar de perfilar un poquito el contexto de cada uno. En el caso de Jane Austen, yo el titular que elegiría sería "No es país o no era tiempo para escritoras". Y en la página 93, por ejemplo, lo podemos confirmar. Mira, ya verás. La figura de la escritora solterona, aferrada a la pluma y a sus historias, era a menudo una caricatura, menos frecuente que la de la mujer casada que había recibido una buena educación y contaba con el apoyo de su entorno para que sus obras se publicaran, que la viuda que recurría a los ingresos generados por las historias para mantenerse, o que la mujer separada o con una vida escandalosa que, más o menos abiertamente, compartía su vida y sus intereses con otros escritores y artistas. Para Jane, la certeza de que su obra merecía la pena se unía a la precariedad económica en la que siempre había vivido. Cuando sus allegados se enteraron de que había publicado un libro, hacía más de 10 años que luchaba por obtener sus derechos de autor y llevaba escribiendo más de 30. Hay que joderse, iba a decir, pero no quería yo. Pero qué retrato de una época, ¿no? Y qué confirmación de que, como cuando se tiene algo claro en la cabeza... Detesto el "si quieres puedes", eso no me gusta nada, pero en ocasiones se cumple. Y sobre todo qué retrato de cómo era en el siglo XIX y cómo sigue siendo el mundo editorial, en que en muchas ocasiones da igual cuando llegue el triunfo, han quedado detrás algunas estafas, han quedado muchos sueños rotos y sobre todo la sensación de que tu entorno, tus más allegados no confiaban en absoluto en nada de lo que tú pudieras hacer. Estaba para los 3, porque una cosa es escribir un ensayo divulgativo sobre un autor y demás, pero aquí se trata de contagiar el entusiasmo. Sí. ¿Eso cómo se hace? Pues yo creo que desde el corazón, desde la víscera, intentando escribir en sentido contrario a como lo haría un académico y resaltando sobre todo el disfrute enorme que provoca la lectura. Yo creo que eso hay que dejarlo claro, ¿no? El por qué es importante para ti. Cuando tú cuentas por qué es importante, por qué te remueve, por qué te emociona esa figura literaria y los libros que ha escrito, yo creo que es muy fácil transmitir esa impresión y eso es una de los talentos que tiene un escritor y que a lo mejor no tiene tanto otra gente que practica otro oficio. Pero a ti, por ejemplo, ¿quién te contagia el entusiasmo por Joseph Roth? Pues a mí no me lo contagia nadie, me lo contagia el propio Joseph Roth. No, yo llego a él muy tarde. No es que viniera alguien diciendo, tienes que leer esto. No vino por que yo recuerde, no vino por ningún consejo. Yo creo que llegué a él solito, como silenciosamente, como se llega a muchos otros sitios, y muy tarde, no es una lectura de adolescencia como le pasa a Espido, es una lectura de madurez.
y la transmito además con el tono de la madurez, ¿no? Yo creo que ahí el problema, fíjate, el problema de ir haciéndote mayor, uno de los muchos problemas de ir haciéndote mayor, que es una cosa muy horrible que nos pasa a todos, es que las lecturas ya no deslumbran como en la adolescencia. O sea, tú tienes un descubrimiento, se te abre un mundo nuevo y te parece aquello que en fin, que es lo más de lo más y que te toca fibras que no creías ni que existían. Con el paso del tiempo te crees que lo has leído todo y ya no te sorprenden las cosas tanto, ya te tocan otras cosas. Entonces, cuando ya de mayor, ya de adulto, te remueve un escritor como me remueve a mí Joseph Roth, yo creo que es porque está diciendo algo muy, muy, muy importante para ti, ¿no? Y eso yo creo que eres capaz de comunicárselo y de transmitirlo a los demás. Tal vez una de las pocas ventajas que tiene hacerse mayor, y hablo por experiencia propia, es que igual te equivocas menos. Que no está mal equivocarse, ¿eh? Pero igual, si no metes mucho la pata, y no hablo solo de libros, pues igual ganas tiempo. Eso es otra desventaja, de hacerse mayor, porque el gusto que da meter la pata de vez en cuando también. Oye, en el caso de Joseph Roth, mira, otro párrafo, voy a la página 75 para hablar del alcoholismo, que es un poco el hilo conductor. A verás. Roth no celebra la borrachera, o no siempre la celebra. A menudo, el alcoholismo se presenta como una maldición que condena a quien la sufre, pero lo más normal es que tenga el rostro doble, lejano, y sea una bendición y una maldición a la vez. El borracho se ensimisma y al volverse hacia sí y perder de vista las convenciones y los remilgos sociales, encuentra algo parecido a la felicidad, una liberación más bien. Pero al mismo tiempo, su adicción corroe y destruye el mundo alrededor. El borracho se debate entre el deleite de su borrachera y la culpa por la devastación que causa. La paradoja le atrapa y le consume sin que sea capaz de encontrar una salida. Ningún personaje de Roth se plantea dejar de beber como solución al dilema, porque el propio Roth no se lo planteó jamás. Pero eso no quiere decir que no fuera extremadamente consciente de lo que sucedía o que no lo lamentase. ¿Cómo meterse en la cabeza de alguien así, ¿no? Bueno, tal vez leyéndole sea una leyéndole mucho, sí. Leyéndole mucho y tratándole como un amigo, que al final cuando le lees así íntimamente, pues lo que sientes son ganas de ayudarle, son ganas de, o sea, a mí me da una pena horrorosa la muerte de Joseph Roth, alcoholizado en mayo del 39 en París, en un hotel ya 45 totalmente años, perdido. 45 años, y si ves las fotos de entonces parece que tenía 70. Ya. Era una cosa terrorífica, y sufres como sufrían sus amigos. Sufres exactamente igual, te dan ganas de apartarle la botella, te dan ganas de llevarle a donde sea, de salvarle, y no puedes, ¿no? Y yo creo que eso es algo que provoca la lectura cuando la metabolizas tanto como la he metabolizado yo, sí. Para los oyentes que nunca hayan leído a Joseph Roth, ¿por dónde deberían empezar? ¿O por dónde le recomiendas que pudieran empezar? Yo recomiendo empezar a lo grande, por La Marcha Radetzky, que es su gran libro, su gran novela, la gran novela austrohúngara, la gran novela que cuenta el declive del imperio austrohúngaro hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es una novela familiar de 3 generaciones de los Trota, y que se parece muy poco al resto de su obra, que es mucho más breve, mucho más mucho más con parábolas, mucho más cuentística, incluso cronista, pero esta es su gran novela, y yo recomendaría empezar por ahí, porque creo que aunque es un libro raro, está todo Roth contenido en esa novela. ¿Y con Jane Austen, Espido? Casi todo el mundo ha leído Orgullo y Perjuicio o ha visto alguna adaptación. La peli me gustó mucho a mí personalmente. ¿Sí? ¿De qué adaptación eres? La única película que he visto. ¿En la que la estrella es Keira Knightley, quizás? Sí. Esa. Muy bien. Es que hay una auténtica lucha entre las distintas, versiones. Yo es la única que he visto, pero la peli me gustó adaptaciones. mucho, de verdad. Sí. Pues yo les llevaría a Persuasión, que es una novela relativamente desconocida frente a lo muy conocidas que son las otras. Hablar de Jane Austen y desconocimiento siempre muy tramposo. Pero es una novela mucho más madura, mucho más reposada, con el pozo del aprendizaje, ya que estáis todos muy mayores y aprendiendo mucho de vuestra avezada edad. Y sobre todo es una historia de bondad recompensada. Entonces, en un mundo tan aleatorio como el que vivimos, genera una íntima sensación de bienestar, ¿no? De que todo vuelve a tener un cierto orden. Y si alguien en su juventud fue una metomentodo o un casamentero,
que se acerquen a Enma. Enma es divertidísima. En el caso de Manuel, Mira, es un Enma, ensayo, sí, Enma, Enma dice, o es una absoluta carta de amor, ¿no? Lo tuyo con Kafka, y me ha hecho, alucinado un poco cuando dices que lo que más envidia te da de él es su 1,82 m y su nacionalidad. Sí, bueno, la nacionalidad, porque es, en ese coincide con Roth, ¿no? Él pertenecía a una nacionalidad desaparecida de la historia, ¿no? Que es el Imperio Austrohúngaro, y en vida de Kafka ya vio desaparecer su propio país. Eso a mí me parece muy legendario, ¿no? Que alguien como Kafka, que hizo de la literatura su única patria, pues viera también o contemplara cómo la patria sociopolítica en la que había vivido se desintegraba, ¿no? Adorna la vida. La vida de Kafka es maravillosa, pero ese adorno final de que su propio país desaparezca, ya su manera de estar en el mundo es muy original, porque él era un judío de Praga, de una minoría lingüística, que era los judíos alemanes de Praga. Era un 2% de la población, suponían un 2% de la población los judíos praguenses que hablaban en alemán. Kafka al final aprendió checo, pero su lengua materna era el alemán, ¿no? Hay una serie de circunstancias en la vida de Kafka, su relación con su padre, su relación con las novias que tuvo. Hay la historia más fantástica es el casamiento nunca llevado a término con Felix Bauer, que da origen a un epistolario de 800 páginas, que son 800 páginas maravillosas. Su siguiente gran amor, que fue Milena Jesenska. 2 amores más, el último, que fue Dora Diman, que fue quien estuvo atendiendo a Kafka en el último momento. Kafka murió en 1924 de una tuberculosis a la laringe, con 40 años, a un mes de cumplir los 41. El mío murió antes que Joseph Roth, todavía más joven, ¿no? En fin, hay una serie. Y ahora estoy precisamente en Venecia, obsesionado, porque Kafka estuvo aquí en el año 13 y vivió aquí una semana, y ya sé más o menos por dónde anduvo, y me voy a dedicar a ver si queda algún rastro kafkiano. Sí, porque ya sé, anduvo por lugares poco, en fin, en la Venecia del año 13, estuvo por sitios poco recomendables, seguro. Y un tío suyo vivió en Madrid. Y un tío suyo vivió en Madrid y está enterrado en Madrid, y yo tengo pendiente con Javier Riollo, que es experto en la tumba del tío de Kafka. Fíjate tú las especialidades kafkianas que hay en este mundo. Tenemos pendiente ir a hacer una visita pormenorizada a la tumba del tío de Madrid. Además, Kafka lo llamaba el tío de Madrid. Muchas veces Kafka pensó en irse cuando ya tenía sus problemas con su padre y, en fin, sus disidencias familiares. Llegó a pensar en irse con su tío a Madrid. Imagínate que eso hubiera ocurrido, ¿no? Y que Kafka hubiera pasado por Madrid. Hubiera sido maravilloso. Déjame contar, Manuel, que ese tío de Kafka que vivió en Madrid, perdone, que esto no está preparado, trabajaba en la compañía de explotación de los ferrocarriles, y acaba de llegar Benjamín Prado. Es como era siempre su entrada. Es kafkiano. Benjamín, buenas tardes. Eso es un milagro kafkiano, directamente. ¿Cómo estás, Benja? Eso es el tío de Kafka. Muy enfadado, muy cabrón. No, pero ya está. Es que de verdad que es de tal desprecio por los problemas de la gente, de tal prepotencia, tal abuso de poder, que es que había gente llorando en la estación. Ya. O sea, yo he salido de la estación de Las Rozas a las 4:30 de la tarde. Yo antes salía con 3/4 hora, me sobraba 10. He llegado a las 6:30. He tardado lo que se tarda en llegar a Alicante. Claro, luego tienes que escuchar al ministro Puente decir que vivimos en la edad de oro de los ferrocarriles. Has vivido una realidad kafkiana, o sea, total. Te tenía que pasar algo así total. Que Kafka se presentara en tu vida. Y vamos a hablar de Kafka, y Kafka te ha enseñado qué es lo kafkiano. Lo kafkiano que se dice en 100 lenguas, ¿eh? Es increíble. Mira, es el triunfo de lo kafkiano. Vamos a hablar de Kafka un momentito, y mientras Benjamín recupera el resuello, vamos a leer un poquito del ensayo de Manuel sobre Kafka en esta colección magnífica de 2 tardes con, hablando del mal, concretamente. A veces pienso que el contenido fundamental de la obra de Kafka es el señalamiento del mal,
El mal moral, filosófico, metafísico, religioso, político, sexual. La existencia del mal, porque todo puede ser interpretado, es un gran esfuerzo de dignidad y de honestidad, como gobierno del mal. No solo el mal con mayúsculas, también el mal ordinario con minúsculas. Estamos mal cuando no encontramos sentido, cuando no nos basta lo que tenemos. Estamos mal porque el tiempo y la muerte están allí. Estamos mal porque no nos sacian el amor, ni el sexo, ni nuestro trabajo. Estamos mal porque no sabemos estar bien sin renunciar a nuestra inteligencia. Simplemente estamos mal. Pero tú, Benjamín, ya estás bien, ¿no? O casi bien. Si no me pasa el ministro por el estudio, estaré mejor. Qué colección, qué idea tan chula, ¿eh? Es una idea chulísima. ¿Eh? Y además, fíjate, tiene mucho que ver, yo creo, con lo que dice Espido Freire en su libro sobre Jane Austen. Dice que hay escritores que son tan conocidos que la gente cree que no tiene que leerlos para haberlos leído. Tú dices que una situación es kafkiana, ya no tienes que haber leído el proceso, ¿no? Entonces, que conviene pasar estas 2 tardes con ellos para darse cuenta que hay muchas cosas por saber de Kafka, Jane Austen, de Joseph Roth, ¿no? Yo las he leído con mucho placer, la verdad es una buena idea de Sergio del Molino. Y se leen efectivamente en menos de 2 tardes. Sí. O sea, en tarde y media. Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros. Faltan 23 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, y aquí seguimos asomados a la ventana de los libros, ya con nuestro Benjamín Prado. Hoy tenemos final semanal del concurso de relatos en cadena. Hemos recibido 1.297 relatos a partir de la... Es verdad que veníamos de una final mensual, y han tenido más tiempo. Pero es una cifra estratosférica. Historias construidas a partir de la frase empieza a registrar su basura. Que dices... Pues recuerdo cuando salió aquí que nos quedamos todos diciendo que será muy fácil, muy difícil, muy inspiradora, poco inspiradora. Pues eso me llamó a Dylan. ¿Perdón? ¿Qué? A Dylan. Uno de los tipos estudiosos más famosos de Bob Dylan es un tío llamado J. Weberman, que se dedicaba a registrar durante años su basura. Y así escribió una biografía contando lo que encontraba en la basura. Ya hacía tiempo que no salía por boca de Benjamín Bob Dylan, ¿eh? Estaba ya yo echándolo de menos. No sabía eso. Sí. Este hombre podría encajar en uno de los 3 tipos, sobre todo, que ha habido, ¿no? Porque ha habido sobre todo acosadores, policía y mucha pobreza. Son las 3 cosas que ha habido fundamentalmente dentro del tema. Entonces, este de Dylan yo creo que entraría bien en los acosadores, ¿no? Bueno, hoy tenemos un jurado de lujo porque además de los sospechosos habituales, Javier Sagarna, Emma Vallespinós, Benjamín Prado, Mara Torres, directora del Faro, que se incorpora en estos momentos a la ventana. Buenas tardes. Mara, buenas tardes. Hoy tenemos a Manuel Vilas desde Venecia, a Espido Freire desde Orihuela y Sergio Molino desde Zaragoza. Esto es la Radio Global. Y los 3 finalistas son Lluís Casals, Javier Ramos y Eduardo Martínez. Vamos a saludarles ya. Lluís Casals tiene 68 años, vive en Sant Just Desvern, cerquita de Barcelona. Está jubilado, fue piloto de aviación durante muchos años. Lluís, buenas tardes, buena tarde. Hola, buenas tardes, Carlos. Hostia, piloto de aviación durante ¿cuántos años? Bueno, pues empecé tarde, bueno, primero era profesor, me costó mucho llegar a ser piloto comercial, pero desde los 90. ¿Pero eras profesor de qué? ¿De profesor de escuela, de instituto? Sí, no era profesor de instituto, era maestro de taller de formación profesional, enseñaba mecánica. Sí. Y poco a poco, despacio, pues... desde pequeño tenía ilusión por manejar máquinas y poco a poco empecé siendo piloto privado y muy despacio porque no tenía dinero, me costó 10 años y examinarme siempre por libre, comprando libros y logré el título de piloto comercial y poco a poco fui subiendo hasta entrar en compañía. El que la sigue la consigue. ¿Y lo de escribir desde cuándo y de dónde te viene, Luis? Bueno, mi padre escribía poesía. Llegó a publicar algún librito y desde pequeño me empezaba pues a enseñarme y a pasarme libros Joaquim Ruyra, Teresa Pàmies y me acompaña en este caminar y de él me viene pues las ganas de leer y siempre siempre me ha gustado escribir y ahora que estoy jubilado y tengo tiempo pues voy a clases de escritura en el Ateneo de Sant Just y ahí estoy. Muy bien. Oye, pues que tengas muchísima suerte, ¿eh?
Muchas gracias. Javier Ramos tiene 50 años, es de Madrid, aunque vive en Murcia desde hace un montón de tiempo. Hemos hablado alguna vez con él, es funcionario de la Consejería de Agricultura de la región de Murcia y hemos hablado con él porque ha llegado como una veintena de veces hemos hablado mucho en este montón de años que llevamos de concurso y ha llegado incluso en 2 ocasiones a la final anual. Y ahí está, ahí sigue en la carrera. Javier, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Tú llevas la cuenta de las semanas que te has colado en la final del concurso? Porque yo la perdía. No, yo también la he perdido ya. Llegó un momento algo que la perdí. Pero estará más cerca de 20 que de 15. Sí, más o menos. Sí. Es un especialista, podríamos decir. Pues lo mismo, Javier, que tengas mucha suerte, amigo. Muchas gracias. Y Eduardo Martínez tiene 34 años, también se cuela por vez primera en la final de nuestro concurso, vive en Fuenlabrada, es programador informático. Eduardo, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Tú nos habías escrito hace tiempo o no? ¿O te acabas de incorporar a los relatistas? ¿O cómo va esto, por curiosidad? Yo me acabo de incorporar ahora, porque hacía tiempo que sí que participaba, pero esto fue antes de incluso de la pandemia. Y luego a partir de ahí un parón y otra vez pues nos hemos animado otra vez a participar yo y mi pareja. Muy bien. Oye, ¿qué estás leyendo? Que no se lo he preguntado a tus colegas, pero a ti te lo voy a preguntar. ¿Qué tienes entre manos ahora? Yo estoy leyendo ahora pues unas novelas de Ivonne Martín, que es una, no sé si es una trilogía o una tetralogía de novelas de misterio y de novela negra, y vamos por la tercera, que se llama El ladrón de rostros. Yo la leí este verano, pero no sabía que era la tercera parte de algo. Me pareció que era autoconclusiva, que era una historia en sí misma. Yo no lo sé, es decir, vamos por la tercera y pensamos que creo que sí que hay alguna cuarta también. Muy bien. Bueno, Eduardo, que tengas mucha suerte. Ya conocéis la mecánica. Vamos a dar lectura a los relatos. Primero votáis vosotros, que ya lo habéis hecho, pero decís a quién dais el voto. Y luego el resto del jurado y a ver qué sale. Venga. El primer relato, el de Lluís Casals, lleva por título Fatal descubrimiento. Empieza a registrar su basura cada noche, disfrazado de indigente, en la esquina donde vive el comisario. Al cabo de varias noches, la prueba viene sola. Desde la esquina observa al comisario que sale a caminar pausadamente fumando un cigarrillo. De pronto, se va acercando una mujer cuyo caminar le resulta familiar. Al cruzarse con el comisario, le entrega una nota y prosigue su paseo. Pasa cerca de la esquina. Él se agacha sobre las basuras protegido por la capucha mientras las lágrimas resbalan por su cara. El topo es Maite, su compañera. No sabe si será capaz de matarla. Sorpresa. Sorpresa. Hay prácticamente toda una historia negra, ¿no?, de detectives metida aquí. Lo que ocurre es que el detective, si os fijáis aquí, es el malo, en teoría, ¿no? Es el que está investigando, bueno, el terrorista, ladrón, no sabemos lo que es, pero ese es el que está haciendo de detective en este caso y, como suele pasar tantas veces en las historias negras, al final descubre al asesino, en este caso a la delatora, y es justo quien no quería que fuera, ¿no? Eso es algo también un clásico de las novelas de misterio. Vamos con el segundo relato, el de Javier Ramos, lleva por título La otra química. Empieza a registrar su basura diariamente. Anota el tipo, cantidad y estado de los residuos. Analiza la velocidad y profundidad de corte de cada una de las mondas de patatas, de demás frutas y verduras. El número de toallitas desmaquillantes, los productos utilizados y su fecha. Después añade al estudio las variables del cesto de la ropa sucia. Introduce pacientemente todos los datos en el algoritmo y el resultado confirma sus sospechas desde aquel día que llegó a casa canturreando. Ella es feliz. Y lo peor de todo es que sigue sin saber el motivo. La verdad es que está muy bien, porque aparte de ser capaz de escribir un algoritmo, cosa que me parece bastante difícil, y acabar, yo creo, dando una respuesta a eso de para qué nos sirve la IA, pues analiza las cosas muy bien, pero seguramente no sabe entender los porqués, ¿no? Creo que eso está muy bien contado. O sea, a mí me parece que esa conclusión que saca el relato, ¿no? De decir, bueno, podemos analizarlo todo, pero ¿de dónde viene esa felicidad, ¿no? Ese no saberlo, y no saberlo en este caso concreto nos deja a nosotros ahí buscándolo, ¿no? Está muy bien. Está muy bien. Venga, vamos con el tercer relato, el de Eduardo Martínez, que lleva por título Conciencia propia.
empieza a registrar su basura. Se arrepiente de deshacerse del robot que su padre le regaló y que el óxido consumió con el tiempo. Para su sorpresa, lo encuentra de nuevo en su habitación, pero no le da importancia al pensar que alguien de la familia le tuvo más piedad y lo rescató. Lo extraño es cuando, al desvelarse en la noche, lo ve en primer plano en su mesilla, sobre todo porque recuerda perfectamente haberle quitado las pilas. Cuidado, cuidado. Aquí tenemos una historia de miedo y ciencia ficción totalmente organizada, ¿no? Este robot que, bueno, ha salido solo, hay alguien que lo está utilizando, ahí quedan todas las preguntas abiertas. Venga, pues vamos a votar. Primero a conocer a quiénes han votado los finalistas. Luis, ¿a quién has dado tu voto? Yo he votado a Conciencia Propia. Que es el de Eduardo. Javier, ¿tú por quién has votado? Yo también he votado por Conciencia Propia. También Conciencia Propia. ¿Y Eduardo, por quién has votado? Yo he votado por Fatal Descubrimiento. Por Fatal Descubrimiento, que es Luis Casals. A ver, nuestros escritores invitados, que algunos tienen prisa. El veneciano, Manolo Vilas, ¿cuál de los tres te convence más? Yo he votado por el que ha escrito Javier Ramos, no recuerdo el título. La otra química. Ese, sí. ¿Espido Freire? Por el tercero, que es Conciencia Propia, ¿verdad? Sí, Eduardo Martínez, muy bien. ¿Y Sergio del Molino, desde Zaragoza? Pues yo por La otra química, me ha gustado. La otra química, que es de Javier Ramos. Oye, os despido a los tres, que sé que sobre todo Manolo y Espido tenéis cosas que hacer. Os agradezco muchísimo que os hayáis asomado a esta ventana de los libros, y a Sergio del Molino, que ha coordinado esta colección de 2 tardes con. Esperamos próximas entregas. Abrazos a los tres, ¿eh? Un abrazo, muchísimas gracias, Carlos. Chao. Cuidaos mucho. Un abrazo. Cuidaos mucho. A ver, completemos la votación. Mara Torres, tú, venga. Muy difícil, ¿eh? Ya lo sé, como siempre, vaya sorpresa. Dice, a ver, tengo por aquí que no pierda los papeles. A ver, aquí está. Fatal Descubrimiento, Luis Casals. Luis Casals. Oye, el comisario, ¿qué era el comisario? Benjamín. Yo me sumo a Fatal Descubrimiento de Luis Casals también. ¿Sagarna? Fatal Descubrimiento. ¿Emma? Yo el segundo, Javier. Joder, pues está apretado esto de narices, ya no queda nadie más, ¿no? Sí. Hay 4 votos para Luis Casals, 3 para Javier Ramos y 3 para Eduardo Martínez. ¿He hecho bien las cuentas? O sea que no hace falta que desempate hoy. Os lo agradezco. Luis, enhorabuena, felicidades. Gracias, Carlos. Te acabas de colar en la final mensual. Nos reencontramos entonces. Y Javier y Eduardo, abrazos también y hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Venga, que vaya bien. A ver, Javier, el otro, Sagarna, deberes para la próxima semana. Bueno, nos queda una frase de esas de manejar con cuidado, diría yo. No sabes si será capaz de matarla. No sabe si será capaz de matarla. Tienen hasta el próximo jueves a las 12 de la mañana para enviar sus microrelatos a través de la página web de la Escuela de Escritores, escueladeescritores.com. Puede estar hablando de una persona o no. O no, una rata. Muchas cosas. Puede estar hablando de una rata. Los ingleses. Puede estar hablando de una ilusión. Un día me pondré a escribir. Venga, Y ese momento que pasa desde que duela, antes que entre el aire de golpe, que algo dentro de mí se muera, tiene tu nombre. La sensación de que no hay manera, de que el tiempo solo lo esconde y se tropieza en la misma piedra que no corresponde. Hoy en esta ventana de los libros hemos dialogado con Sergio del Molino, con Manuel Vilas y con Espido Freire a propósito de sus referentes literarios, y la primera recomendación de Benjamín Prado esta tarde nos sitúa también en la pista o en el territorio de siluetas de escritores. Bueno, de hecho es que se titula así el libro, ¿no?, que vas a recomendar. Siluetas de escritores contemporáneos, de César González Ruano, uno de los maestros del periodismo español, recuperado desde el año 1947 que se publicó, no había vuelto a salir, y son historias muy divertidas, lo publica la editorial Renacimiento, sobre autores del 98. Bueno, desde los pijamas astrosos con los que te recibía en su casa Pío Baroja y con agujeros en los pantalones, hasta las excentricidades de Ramón María de Valle Inclán, que siempre intentaba sablearte. Por cierto, luego le sablearon a él porque le dieron un bastonazo en la mano, se le clavó un gemelo de la camisa, se le infectó y por eso tuvieron que cortar el brazo a Valle Inclán, ¿no? O la historia de cuando va a entrevistar a Unamuno, a Salamanca, y parece ser que Unamuno era muy tacaño.
Entonces él cuenta que lo va a visitar, que toman un aperitivo que paga César González Duano, que cuando llega a la hora de comer le dice Unamuno, vaya usted a comer allí, pero no se queda a comer con él, no voy a ser que tenga que pagar o invitar, y que después de comer, cuando se vuelven a reunir, van al Café Novelty, ¿no? El famoso café de Salamanca, toman un café y cuando va a pagar Ruano, Unamuno dice, no, de ninguna de las maneras, camarero, por favor, cóbrenos a cada uno el nuestro. De manera que son historias muy vivas contadas por la pluma esta maravillosa de César González Duano, que sí, como su biografía no es muy en fin, bonita de contar a veces, no por alguna cosa, pero su prosa es una maravilla. Debe ser que a nadie duele, si a le duele más a una que al resto. Debe ser que sí me ausento. Y otra maravilla es escuchar juntas a Valeria Castro y a Silvia Pérez Cruz, nada, casi nada, Qué gustazo, qué gustazo. Bueno, y si de repente irrumpe Leiva, ¿qué pasa? Estás en tu mejor momento de largo. Puedes decirlo bien alto. La carrerilla y el impulso exacto. Lo has encontrado ya. La fiebre te ha subido a muerte en un rato. Hoy publica nuevo disco, hoy precisamente. Sí. Leiva. Pero esto va de libros. Un disco que es una maravilla, por cierto, tengo que decirlo, yo lo he escuchado con mucha atención. Bueno, pues hubiera cumplido 100 años hoy Gerard Darrell, si hubiera seguido viviendo, el autor de Mi familia y otros animales. Un tipo que nació en la India, que echó siempre de menos la India, decía que cuando se fueron a vivir a Inglaterra, en Gran Bretaña eran muy felices, decía que Gran Bretaña era un pudín en forma de isla, que es bastante está bueno, oye, en fin, interpretable, digamos, ¿no? Después se va a vivir a Corfú. Él tenía la teoría de que le gustaban tanto los animales porque de niño, ¿no?, le daba su madre de desayunar arroz con leche hecho con cocido en leche de búfala. Y dice que eso le hizo amar a los animales. Él es muy famoso por el cuidado de animales, de especies que no son bonitas. Él llamaba esas cositas pardas, decía él, ¿no? No leones, no elefantes, no tigres, sino animalitos pequeños, ¿no? Es un libro delicioso que han montado su viuda en torno a una serie de escritos biográficos, algunos inéditos suyos, que cuentan la vida de un tipo que además te partes a reír con él porque tiene un sentido del humor maravilloso. Gerard Darrell, Yo mismo y otros animales, Alianza. Y ahora, cuando faltan apenas 6 minutos para las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, abrimos prematuramente, como cada día, la luz del faro. No es de noche todavía, ni es la hora del programa, pero como está aquí Mara Torres, habrá que hablar de cómo empieza el faro la semana, ¿o no? Perdón. Vamos a hacer el faro educar. Ah, ostras. Que no es enseñar, es educar. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, como tengo a Antomeana, le preguntaba los valores que transmite el deporte. No le vuelvas a preguntar por el Sporting. ¿Cuáles son? Que palmó con el Tenerife, que está a nada del descenso. Y sufro, sufro por Antón, es que de verdad. Muchísimos futboleros. Luego tengo a un gato pardo al que le voy a preguntar si se puede educar el paladar. Y luego... ¿sabes que en España es obligatoria la escolarización entre los 6 y los 14 y 6 años? Pero hay gente que educa a sus hijos en casa. Y entonces vamos a entrevistar a un padre que educa a su hija de 10 años en casa porque es quien defiende lo que se hace en otros países, que es el homeschooling, que es la oportunidad o la posibilidad de educar. Educar no es lo mismo que enseñar, efectivamente. Esa matización es muy importante. En la promo sale... Porque sé que lo habéis comentado, sale una pregunta que dice si chascar al camarero... Eso. ¿No? Chascar creo que no es el verbo Vamos correcto. a escucharlo porque creo que vas a la UBI de cabeza. Sí. Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo. Me encanta ese ¿Cómo dirías que es una persona bien educada? Este es un mediocre y un salvaje. ¿Ah, sí? ¿Y mal educada? ¿Estudiaste en un colegio público? ¿Qué echaste de menos? ¿La educación sexual? ¿La educación emocional? ¿La educación económica? ¿Quién no te enseñó, pero te educó?
Tú crees que tu perro está bien educado y el de los demás no. Los modales son... ¿La educación tiene que ver con los modales? ¿No soportas a la gente que chasca al camarero? ¿Que come con la boca abierta? ¿Que hace comentarios de cuñado? Oye, ¿qué? ¿Por qué te cuelas en la fila? ¿Que hacen siempre la 314 para colarse? Voy a ser maleducado. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz. Yo creo que no es chascar, es chasquear. Chascar al camarero sería partirlo en trocitos, exacto, si no es lo que tú quieres hacer, ¿no? Chasquear los dedos o incluso chistar al camarero. Sí, o sea, las patatas se chascan, pero sí. Pero quiero ¿Las preguntaros... patatas se chascan? Chascan, sí, se trocean, eso sí. O sea, chascar la patata. Como chafar. La abuela, como hacía la abuela en vez de cortarlas, tirar un poquito de ellas cuando estás cortando para que le salga huilla y salga más rica. Emma dice que sí. Sí. ¿A ti te consta? Sí, un poco de corte y chas. Sí, pero no es el... Y aparezco a tu lado. El gesto con los dedos. El gesto con los dedos es verdad que es chasquear. Mi pregunta es, al margen de que lo he dicho mal, ¿cómo llamáis al camarero vosotros? Yo normalmente con perdón. Vale. Perdone. Sí, claro. Perdone. Claro, yo también. Perdone. Estaba en una barra el otro día, en la barra de un perdona. bar, ¿no? Y entonces yo he sido siempre muy cortada para eso. Yo, perdón. Entonces venía el de al lado, oye, tal. Y yo veía que todo el mundo acababa teniendo lo que pedía, menos yo, que seguía con él. Perdón. Entonces un tío de al lado me dio un cabezazo y me dijo, es que aquí las cosas no se piden así. Dije, perdón también. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No, yo pero siempre me quedo la última y todo el mundo va poniéndose por encima a grito pelado. Jack Kerouac decía que la felicidad consiste en recorrer el mundo hablando solo con los camareros. Me parece no es una mala, no. Yo creo que sí sí tienen que ver los modales con la educación. Porque es una de las preguntas de la promoción. Sí. Yo creo que sí tiene que ver los modales con la educación. Y una persona que trate mal a un camarero, o como el otro día una señora que entró en la gasolinera diciendo, oye, que va muy lenta y tengo que ir al hospital. Pues te jodes, te esperas como todos y haces cola, o pides que te dejen pasar, pero no entras dando voces en la gasolinera. Yo creo que también creo que tiene que ver los modales con la educación. Yo también, Mucho. y también creo que la cultura y recibir una enseñanza correcta también te convierte en una persona mejor educada a ese nivel, ¿no? Yo me es la importancia de educar a los hijos. You who are on the road must have a code. Luego salen como salen, o salimos como salimos, pero al menos intentarlo. And so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well. The father's help did slowly go by, and feed them on your dreams. The one they picked, the one you'll know by. Don't you ever ask them why. If they told you, you would cry. So just look at them and sigh. Para mí la letra de esta canción es el resumen de lo que supone educar o intentar educar a los hijos. Dicho lo cual, cierre poético de La Ventana de los Libros con Benjamín Prado. Pues el joven asturiano Lorenzo Roal ha ganado el premio Hiperión con un libro que se llama Oro en las grietas, donde te enseña, por ejemplo, en este poema, que uno se puede tomar un fracaso amoroso, es decir, que te manden a tomar por saco, con deportividad. I know you've heard these words 100 other times before. Hace unas horas, otro amor de estos que me invaden el cuerpo cada día se me rompió y la ocupa que tengo festejando entre costillas sacó el tacón de aguja a pasear por mi reblandecido corazón. En noches como esta, repaso mis fracasos amorosos, veo alguna película, hablo con amigos, ceno de takeaway y me duermo escuchando canciones melancólicas. Se duerme mucho mejor cuando has desalojado a esa hija de la gran ausencia. No lo dudes, volverá a conquistar tu pecho aunque no pueda pagarse la fianza. Espero el nuevo día. La Ventana, en Ser Podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hoy iniciamos nuestra andadura semanal por la historia, eso que llamamos Acontece que no es poco,
con una de sus grandes estrellas. Si esto fuera Hollywood, sería alguien comparable, pues yo que sé, a Cary Grant o Brad Pitt, ¿no? Que cada uno piense en el nombre de un actor de relumbrón y se lo ponga. Pero este no era actor, era rey. Y además un mastuerzo. O eso suele decir Nieves con Costrina cuando se refiere a él. Sí. Nieve, buenas tardes. Buenas tardes, y tú también, y tú también. Bueno, porque ya me lo has pegado. Claro, ya lo he pegado. Hoy hablamos un día más en La Ventana de Fernando VII y de cómo en 1823 pidió ayuda al primo de Zumosol. Bueno, al primo no, a 100.000 primos. A 100.000 primos. Más conocidos como los 100.000 hijos de San Luis. Y la madre que los parió. Eso. Los 100.000 hijos y la madre que los entero, sí, ya, sí. El 7 de abril de 1823 cruzaron el Bidasoa, ese río que es frontera ceremonial y física entre Francia y España a la altura del País Vasco, pues cruzaron los 100.000 hijos de San Luis, sin la madre que los parió. Venían para ayudar al Borbón Mastuerzo y restablecer el absolutismo. Si utilizamos un lenguaje más actual, pues sería como decir que Fernando VII pidió ayuda a los franceses para restablecer su dictadura. Pues sí. Que era exactamente lo mismo. Lo que pasa es que esto más absolutismo suena mejor. Para no liarnos, voy a dar solo un par de frases como previa a esta historia, porque nos situamos enseguida. A ver, la Constitución... Tose con tranquilidad. Yo también, esto también se pega. Todo se pega menos la hermosura. El pollo de las 7, venga. La Constitución de 1812 se proclamó. Bien. El Borbón Fernando VII la tumbó en cuanto puso el pie en España. Instaló la dictadura. Una revolución liberal volvió a reactivar la Constitución 6 años después. El Borbón falsario la juró y enseguida pidió ayuda a los franceses para volver a tumbarla. Esto resumido en 3 líneas. Es muy fuerte que los Borbones, los reyes de España, hayan sido los cómplices de las 2 invasiones francesas que hemos tenido. Esto es un caso único en Europa. Somos especiales. Esto no se da en ningún otro. En fin, por eso Napoleón no paraba de preguntarse qué veían los españoles en esta dinastía que siempre jugaban en el campo traidor. Como de este asunto de cómo entraron y el paseo que se dieron los 100.000 hijos ya hablamos en 2022, contemos lo que no contamos entonces. La absurda huida del gobierno hacia el sur, tirando de Fernando VII, bueno, como si fuera un caniche que no quiere salir a hacer pis un día de lluvia. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, si he seguido bien el relato, ya era la segunda vez que este hombre faltaba a su palabra de respetar la Constitución. Sí. Entonces la pregunta es, ¿cómo fue posible que los constitucionalistas volvieran a confiar en Fernando VII? Pues porque está bien confiar en el próximo, pero, ya sabes, pero hasta cierto punto. El obrero de derechas es persistente en sus postulados y los liberales eran igual de panoli que los obreros de derechas. La primera vez el Mastuerzo dijo que juraría la Constitución. Esa fue la condición para que le permitieran regresar a España y ocupar el trono. Esto fue en 1814. Y no solo no la juró, sino que nada más llegar, la derogó. Y cuando en 1820 triunfó la Revolución Constitucional, la Revolución Liberal, y el Mastuerzo se vio obligado a jurarla, volvieron a confiar en que el Borbón iba a respetar un juramento. No. Es que hace falta ser muy pavo. El Borbón había estado 6 años fusilando liberales a cascoporro. Y vienen los liberales y lo confirman como rey. Pues evidentemente, en cuanto tuvo oportunidad, volvió a fusilar liberales. Esto es muy de locos. De cuando se vio obligado a firmar la Constitución en 1820... nos dejó aquel bonito manifiesto de apenas folio y medio, aunque siempre se repite solo una frase, que es cuando terminaba diciendo: marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional, y mostrando a la Europa un modelo de sabiduría, orden y perfecta moderación en una crisis que en otras naciones ha sido acompañada de lágrimas y desgracias. Hagamos admirar y reverenciar el nombre español al mismo tiempo que labramos para siglos nuestra felicidad y nuestra gloria. Hay que tener cara dura, ¿eh? Mira, de verdad. Bueno, y esto lo firmaba yo, el Mastuerzo, en el Palacio de Madrid el 10 de marzo de 1820.
Y no solo, como dices, esta iba a ser la segunda vez que faltó a su palabra, es que también era la segunda vez que los Borbones le pedían a los franceses que entraran en España. Y aquí es donde hubo otra gran metedura de pata de los liberales, que, insisto, no se enteraban de nada, cegados con su obcecación de que España tuviera una monarquía parlamentaria, que este país ni la necesitaba entonces ni la necesita ahora. Pero a ver una cosa, además de equivocarse, que es obvio, al confiar de nuevo en la palabra de Fernando VII, la otra metedura de pata, ¿cuál fue? Confiar en los españoles. Después de confiar en Fernando VII, también confiaron en los españoles. A ver, después de casi 7 años de gobierno absolutista y de que en todas las ciudades de España los paisanos hubieran visto las miles de ejecuciones ordenadas por Fernando VII, los liberales confiaron en que ahora sí, los españoles ya se habrían dado cuenta de la gran diferencia entre ser súbditos de un rey déspota y la posibilidad de tener una constitución que les asegurara derechos y libertades como ciudadanos, diciendo, bueno, se habrán percatado ya, ¿no? Pero no, los liberales se equivocaron otra vez. Porque el progresista monárquico es el único animal de bellota que tropieza 2 veces en la misma piedra. A la masa española le daba exactamente igual 8 que 80. Si el Borbón había fusilado a 8 o a 8.000, si había provocado el exilio de otros 20.000, entre ellos los intelectuales, los técnicos, los más sabios, les daba igual. Y puesto que el pasotismo era manifiesto, pues tras decir el más tuerzo esa chorrada de marchemos francamente y yo el primero por la senda constitucional, pues pidió ayuda al rey de Francia, Luis XVIII, para que le mandara una ayudita y acabar así con el trienio constitucional o liberal. Sobre todo porque la masa española no iba a mover un dedo por defender la Constitución. Vámonos ya pa' casa que no se fío. Ya no sé si yo, vámonos ya pa' casa, que no sé si yo, vámonos ya pa' casa. Vámonos pa' casa, efectivamente. Oye, ¿y cómo fue esa huida? Llevándose a la fuerza a Fernando VII. A la fuerza, sí. Pues es un poco raro todo, sí, ¿no? Es absurdo. Aquello fue absurdo. Cuando el gobierno constitucional supo que un ejército francés ya se había puesto en marcha desde París para invadir España, le dijo a Fernando VII y a toda la familia real que hicieran las maletas, que se iban a Sevilla antes de que los malditos 100.000 hijos llegaran a Madrid. Sí. La respuesta del Mastuerzo fue: no se cansen ustedes, que yo no salgo de aquí a no ser atado. Por eso decía lo del caniche de antes. Bueno, en ese momento, en vez de soltarle un guantazo, ahí mismo surgieron, pues ahí los liberales siguieron contemporizando con su majestad y su majestad retrasando la partida todo lo que podía para ver si los 100.000 hijos metían el turbo y llegaban a Madrid. Fernando VII se puso tan chulo con esto, sabiendo ya que venían en su ayuda, que al día siguiente de comunicarle el gobierno que había que ir haciendo las maletas para irse a Sevilla, Fernando VII firmó un decreto destituyendo a todo el gobierno. Toma. Sí, o sea, que esto es un gobierno constitucional, macho. ¿Qué parte no has entendido? Bueno, pues decreto que tuvo que retirar de inmediato al día siguiente, porque en cuanto se conoció, se montó en Madrid una manifestación donde se pidieron las cabezas de los reyes al estilo francés. Miedo. Miedito. Dijeron, saquen las guillotinas. Y ahí Fernando VII se arrugó, dijo, bueno, venga, quito el decreto. La pena es que también se arrugó el gobierno y no sacó la guillotina. Después de mucho retrasar la salida, el 20 de marzo... ¿Qué? Que antes de que hagas cálculo, ya te digo yo que era jueves. Era jueves. Vale. ¿Qué os iba a decir? ¿Era jueves? Sí. Bueno, era jueves. Bueno, la comitiva real salió de Palacio camino de Sevilla. 300 coches y carros. Aquello fue una caravana tremenda, familia real, gobierno, los embajadores de Reino Unido, de Estados Unidos, de Portugal, los que apoyaban aquel gobierno constitucional. Y digo que aquella huida fue absurda porque no puede ser que en una situación semejante y tan grave aquella comitiva tardara 21 días en llegar a Sevilla, como si se fueran de vacaciones. Pero 21 días, 3 semanas, ¿por qué? Sí, pues, tampoco hay tanto. Sí, no hay tanto. Ya. Pues porque el gobierno constitucional y los liberales que lo integraban eran todavía más tuerzos que el más tuerzo. Pararon en un montón de sitios para que los pueblos y las ciudades agasajaran a la familia real con banquetes, con corridas de toros, con actos de besamanos, esos actos donde los cortesanos se visten de domingo y hacen cola para ver qué se siente siendo súbditos, ¿no? Todavía los hacen mucho. ¿Alguno? Sí, en enero, el 12 de octubre, sí, hacen cola para besar la mano. Bueno, pues por eso tardaron 21 días. El 7 de abril, el día que los 100.000 hijos cruzaron el Bidasoa, el gobierno y toda la tropa real estaba ya en Sevilla. A partir de ahí, un poderosísimo ejército extranjero que acabó reuniendo a 132.000 hombres, armados hasta los dientes, pues invadió España a petición del Borbón. La Iglesia también había hecho su trabajo,
porque ordenó al rebaño que no mostraran fidelidad a la Constitución de 1812, puesto que en ella se establecía la libertad de imprenta y los curas exigían controlar todo lo que se publicara en este país. Y encima el gobierno del trienio liberal había quitado privilegios fiscales a la Iglesia y había cortado el chorro de dinero que salía anualmente hacia el Vaticano, que era una salvajada. Y eso en un país donde el embajador francés había escrito a París: España se encuentra en la más absoluta miseria. Bueno, pues estaba en la miseria, era una nación miserable, pero con una Iglesia codiciosa e insaciable. Cuando los 100.000 hijos entraron en Madrid, todos chulos y saludando al personal, lo que se encontraron fue a los obreros de derecha recibiéndolos y gritando: ¡Viva el rey! ¡Muera la Constitución! Se puede decir más alto, pero no más claro. Oye, ¿y a esas alturas el gobierno constitucional ya era consciente de que estaba todo perdido? No, es que estaban en sus mundos de yuppie. Que cuesta entenderlo, ¿eh? Sí, este país cuesta entenderlo, sí. Llevaban haciendo el gilipollas, lo digo así de claro, con el Borbón casi 15 años. Tenían todas las señales, todos los datos de que era un traidor. Y todavía seguían tratándolo como si fuera un jefe de Estado respetable. ¿A qué nos suena esto? Pues al ciudadano, ese señor que vive en Suiza ahora, no sé si con la última amante, por cierto, que ha retomado con ella. Cuando le dijeron que había que irse de Sevilla a Cádiz, otra vez el Mastuerzo dijo: uy, no, ni en broma, que allí hay un brote de peste, ¿verdad? Había fiebre amarilla. Y bueno, y en vez de darle el aguantá con la mano abierta que no le dieron en Madrid, otra vez a perder tiempo mientras los franceses bajaban a toda leche a Sevilla, porque los 100.000 hijos no se entretuvieron ni en besamanos, ni en corridas de toros, ni en banquetes. Eso pillaron pum, 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 pum. Cuando Fernando VII estaba en estas de negarse a ir a Cádiz, dijo una cosa que tenía toda la razón. Y leo, es que él escribió un diario muy, muy fiel de todo lo que iba ocurriendo a cada paso. Bueno, pues leo lo que escribió el propio Fernando VII. Bien, le dijo al gobierno, llegamos a Cádiz y si los franceses se avanzan, habrá que entrar en composiciones, habrá que negociar. ¿No es verdad? Respondieron que sí, y yo entonces repliqué: pues bien, si se ha de hacer en Cádiz, hágase en Sevilla y se evita este viaje. Que tenía toda la razón. ¿Para qué vamos a irnos a Cádiz si al final vais a tener que negociar con los franceses? Pues negociamos aquí. Pero bueno, no. El gobierno no sé a qué aspiraba ni qué pretendía, y como el Mastuerzo se negaba a moverse de Sevilla, lo declararon demente temporal para llevárselo a la fuerza. Eso sí, los Mastuerzos liberales, en cuanto llegaron a Cádiz, le devolvieron sus derechos constitucionales. Yo no sé si alguien conoce un gobierno más estúpido que el de aquel trienio liberal. A mí ahora mismo no me sale ninguno. No se te sale ninguno. Malamente. Sí, sí. Malamente. Mira. Malamente. Más que toma. Que malamente. Y yo. Malamente. Malamente. Se ha puesto la noche rara. Muy mal, muy Me mal. salió luna y estrella. Me lo dijo esa gitana. Que mejor no salir a verla. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, mira, mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Peor que malamente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, mañana más, ¿no? Mañana más. Venga, un beso, hasta mañana. Chao. Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente. Viene nuestro repaso diario. Claro, y nos queda un pispás para cerrar la ventana de este lunes. Llevamos unas semanas, Francino, que es muy difícil enfrentarse a cada día. Vaya. Y si es lunes ya ni te cuento, ¿no? Hoy es un día de sacudidas en las bolsas de todo el mundo, en todas las economías, por las decisiones de Trump y sus aranceles. Y el mundo haciéndose una pregunta. Una pregunta para la que nadie tiene respuesta. Esa pregunta es: ¿el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sabe lo que está haciendo o la situación se le ha ido de las manos? Donald Trump dice que sí, que lo tiene todo bajo control. Le han preguntado: ¿cuánta caída de los mercados está usted dispuesto a aguantar? Él ha respondido: esa es una pregunta estúpida, porque a veces es necesario tomar una medicina cuando estás enfermo. Él hace a veces esta alusión a las medicinas para curar a un enfermo, pero yo creo que en general si vas a un médico y lo que te receta te deja en estado comatoso, normalmente irás a preguntar una segunda opinión. Estamos tomando todos Donald Trumpina,
Y si una medicina que te recetan tiene efectos secundarios graves, la misma medicina en el prospecto te dice: deje usted de tomar Donaltrampina si tiene diarrea, que es lo que ahora pasa en la bolsa. No hay ningún prospecto de ninguna medicina en el que diga: si se pone usted peor, siga. Bueno, los especialistas hoy han buscado reacciones muy especiales, porque en todos los programas estamos buscando reacciones de todo tipo. Hoy han intentado ver cómo se viven estas decisiones en el mundo rural, y han hablado con Regueldo Manuel García Parjaruelo, de San Jacintero de los Burdeles. Queríamos preguntarle el tema aranceles. Los mercados sangran. No. Ni la driza, ni la braza, los polipastos, los enjaretados, los portalones, las relingas del gratis y esas cosas a mí me zuzuman, los puños de escotas, pues mira, se ponen todos a punzoñar. Más o menos me traduzco, Francino, que no le afectan. No le afectan. Esta gente produce vino, Francino. Don Regueldo, que me dicen en producción que ustedes en el pueblo son productores de vino, es un pueblo productor de vino. De vino aquí en el pueblo somos para nosotros nada más el vino, ¿eh? No lo importa, para no lo exportan. Para nosotros, para lo del pueblo. O sea, que el vino que hacen es para ustedes. ¿Cuántos son en el pueblo? Aquí ahora somos 12. Vale. Todo el año, 12. Todo el año 12. ¿Cuánto vino producen al año? 600.000 litros de vino al año. 600.000 litros para 12, para autoconsumo. Para nosotros. Autoconsumo. ¿Y cómo se llama el vino, por cierto? Porque el vino se llama el vino negro, el blanco y el rosáceo es para los puercos. Ajá. En fin, aparte de Regueldo, hay muchísima gente en todo el mundo con muchas dudas y dudas de todo tipo. Esta mañana en el consultorio de Bob Pop ha llamado, por ejemplo, Arturo, un oyente que anda, el hombre con la duda de si comprarse o no un coche eléctrico, bueno, concretamente un Tesla. Pues mira, habíamos decidido comprarnos un coche eléctrico y mi amigo, el que me ha montado las placas solares, me recomienda comprar un Tesla. Su mujer, su pareja, deja de hablarme si me lo compro, pero él dice que tiene que hacer eso, lo hemos probado y es lo más puntero, lo que mejor funciona. Mi marido anoche no durmió, yo creo que tiene un poco de ansiedad. Normal. Mi amiga dice que no me va a hablar y el coche la verdad que es que está súper bien. Pero claro, yo no sé si le estoy pagando directamente a Iron, en qué estoy contribuyendo, si tengo que hacerlo, si no. Bueno, esta es la circunstancia que vive el pobre Arturo y la respuesta de Bob quizás resuelva la duda a otros potenciales compradores de un coche Tesla. Mira, Arturo, te quiero mucho, Arturo. Vamos a hacer una cosa. Cómprate el Tesla. Lo que pasa es que tienes que ponerle alguna pegatina de pese a Elon Musk me compré este coche. Y luego, como estás haciendo el mal o siendo cómplice del mal con el Tesla, úsalo para hacer el bien. A ver, ¿tienes vecinas o vecinos que tengan que ir a un sitio y les cueste llegar porque no tienen coche y tal? Llévalos en tu Tesla. O sea, tienes que usar tu Tesla para compensar la huella de carbono maligno de Elon Musk con una huella de carbono bondadoso y generoso, y tu marido cuando vea que te has convertido en un embajador del bien gracias a una herramienta del mal, de repente podemos darle la vuelta. Vas a ser el primer Tesla para el bien y vas a generar una corriente, una revolución que le va a estallar en la cara a Elon Musk. Todo el mundo está con muchas dudas. Hoy las noticias del Mundo Today también comenzaban por la sacudida de las bolsas mundiales. Las pérdidas del IBEX 35 llevan a los medios de comunicación a informar de que Florentino Pérez ha pasado una buena noche y se encuentra tranquilo. Ha salido 3 segundos al palco del Bernabéu para saludar. El gobierno aclara que el kit de emergencia es para los usuarios de cercanías. La mochila permitiría a los pasajeros sobrevivir 72 horas atrapados en un vagón. Los españoles renuncian a un sitio donde vivir y piden sitios donde caerse muertos. Cuesta 1.500 euros alquilar un piso según los organizadores de las manifestaciones por la vivienda, 250 euros según la delegación del gobierno. Un estudio elaborado por gorilas confirma que los seres humanos son capaces de usar el lenguaje, pero prefieren la fuerza. Y los lunes, que también son un buen día de resaca para hablar de fútbol. Y hoy en la dupla ha estado el escritor mexicano Juan Villoro, ha hablado sobre la relación con su padre y el fútbol.
y sobre cómo admira a los narradores deportivos. A veces tienes estos misterios de la paternidad, que yo, el lugar donde vi más veces a mi padre durante mi infancia fue un estadio. Yo empecé a escuchar el fútbol en la radio. El primer mundial que seguí fue el de 1962 y no puedo olvidar cómo España nos dejó fuera de ese mundial con un gol de Peiró, y ahí hay toda una mitología que viene de cómo se narraba eso, porque tú no estabas viendo nada y sin embargo las acciones se te grababan en la mente por la habilidad de los narradores para transmitirte estas pasiones. Entonces yo recuerdo aquel partido trágico en 1962, como el entrenador de México le dijo en el último minuto del partido al negro del Águila, que iba a cobrar un tiro de esquina: no dividas la pelota. Gritó eso, pero esa voz se perdió en el aire de Valparaíso. El negro del Águila no lo oyó, dividió la pelota, vino una descolgada, Gento tomó el balón, se escapó por la pradera derecha, mandó un centro, hubo un rebote, Marco, y Peiró acabó con las ilusiones de un niño de 6 años que era yo, y no me quedó más remedio que dedicarme a la literatura. Bueno, pues se podía haber dedicado a otra cosa, a la radio, por ejemplo. Así vive el fútbol con pasión, aunque la pasión, ha contado, casi le costó un linchamiento. Estaba en Rosario en un homenaje al gran Roberto Fontana Rosa, dibujante y escritor magnífico, que fue un hincha de Rosario Central. Y entonces, en una plática sobre fútbol y literatura, me preguntaron de qué equipo sería yo en Argentina, y para quedar bien con Fontana Rosa, la ciudad, etcétera, me decanté por el Rosario Central, y en ese momento la mitad del público se salió. Pero no solo se salió, me esperaron afuera para someterme a un juicio sumario. Ya era una cosa de vida o muerte. Y entonces yo comprendí en ese momento que no estaba facultado para tener pasiones argentinas. La pasión por el fútbol y la pasión por leer. First things first, I'ma say all the words inside my head. Que aquí también la practicamos. Hoy en La Ventana de los Libros hemos hablado de una iniciativa de la editorial Alianza, que pidió a 3 autores que eligieran a su autor favorito y transmitieran su pasión por ellos en un ensayo de menos de 150 páginas. La colección se ha titulado 2 tardes con, y está compuesta de momento por 3 ensayos. Hoy han estado los 3 ensayistas y Manuel Vilas, que ha escrito sobre Kafka, y Espido Freire, que ha escrito sobre Jane Austen. Respondían a la pregunta si es posible meterse en un autor en solo 2 tardes. Sí dan para despertar la pasión por Kafka, sí. Mi librito se lee perfectamente, y me lo han dicho, que además, que incluso me han dicho que se lee en una tarde, que eso no sé cómo tomármelo. Pero crear la pasión de una lectura en otro, yo creo que es un relámpago, es una fascinación que se transmite en una vibración. Yo creo que depende. Para la mayor parte de los lectores, en el caso de Jane Austen, llega como una sorpresa, ¿no? Como una autora que pensaban que era una cosa, que era apacibilidad y vestidos de muselina y paseos bajo la lluvia, y que de pronto nos descubre el alma humana, nos descubre la sátira y nos descubre la dignidad en el hecho de amar como se debe. Y de la ficción a la realidad, porque hoy hemos viajado a noviembre de 2003, a esa emboscada mortal en una carretera de Irak que acabó a tiros con la vida de 7 miembros de los servicios secretos españoles que habían entrado en Irak a través de la frontera con Kuwait para apoyar a las tropas españolas desplegadas en el país tras esa guerra que Aznar dijo que no era guerra iniciada con la invasión de Estados Unidos. Now I've been happy lately, thinking about the good things to come. Y en aquella emboscada solo sobrevivió un agente, se llama José Manuel Sánchez Riera, que ha escrito un libro titulado 3 días de noviembre, donde cuenta lo que aquello supuso en su vida, en su salud mental, en su familia, en su manera de ver el mundo. Ha venido con Sistiaga, porque ambos se conocieron hace años y compartieron experiencias. Es verdad que se me presentó él al principio de la cena y me soltó así como quien no quiere la cosa. Pues yo también sé de esto porque yo soy el que sobrevivió, el del CNI que sobrevivió, y a mí me dejó en shock. Al acabar la cena salimos, era invierno, mucho frío, comenzó a nevar, y entonces nos dimos cuenta al hablar de que habíamos tenido experiencias muy parecidas el mismo año, y en la misma guerra nos habían matado a nuestros compañeros de trabajo. Joder, por fin alguien que me entiende. Alguien que sabe de lo que estoy hablando. A quien da la vida en su trabajo por nosotros, por nuestra seguridad, solemos considerarlos héroes. José Manuel nos ha dicho que él se considera solamente un superviviente. Yo soy un superviviente, lo tengo claro. Soy un superviviente, que no es cosa menor, ¿eh?
Yo he pasado por todo esto, lo puedo contar, y los héroes son ellos. Pero los héroes son ellos porque también venimos de un estamento que es el militar, donde el día que juramos bandera, en esa jura juramos o prometemos dar hasta la última gota de nuestra sangre por la defensa de nuestros valores. Y ellos lo hicieron. Entonces, para mí son héroes por encima del resto. Yo no me considero un héroe. Sus compañeros murieron, él sobrevivió y paradójicamente nos ha contado cómo un superviviente en un primer momento tiene un sentimiento de culpa. El primer día es horrible, de verdad. La primera noche que la pasé en seguro, muy seguro, en una base americana, esa noche yo era la persona más culpable del mundo. Yo era el culpable de que hubiesen muerto mis compañeros, pero es que existe. O sea, después de una experiencia tan traumática, lo primero que te sale es la culpa del superviviente. Han pasado 22 años de todo aquello, ha escrito este libro. Él dice que ahora está bien, pero le ha costado salir, y ha salido gracias al apoyo de quienes lo rodean. Pues he recibido mucho cariño de mi familia, porque si no fuera el cariño de mi familia, yo estaría en otras circunstancias, no sé cuáles, porque no me gusta hacer hipótesis. Mucha fuerza de la persona que tienes a tu derecha, es que aquí está mi mujer, porque yo me caía, ella me agarró de los pelos y me sujetó. Mucha ayuda médica tarde. Eso es cierto. Esto no es un manual de ayuda. Quien tenga un problema, que lo resuelva cuanto antes, que no lo deje pasar, pues, si no se pasa realmente mal. Y el apoyo del centro, de todos mis amigos, el centro, el CNI se ha portado tremendamente bien. Yo me siento muy orgulloso de haber pertenecido al centro y muy agradecido. Él dice que en muchas ocasiones ha tenido sensación de estar daño a la gente que le rodeaba y, sin embargo, aun siendo consciente de ello, no poder salir. Ella me dijo, tú estás loco, tienes que ir a un psiquiatra, estás enfermo, tú no eres así. Y yo le dije, no, he cambiado, esto puede ser la crisis de los 40, mi vida tiene que cambiar. Y además, lo que peor llevo es que yo soy consciente en todo momento del daño que hago. Lo que pasa es que me da absolutamente lo mismo. Ella, de quien hablaba, es Isabel, que también ha estado aquí con él y que nos ha dicho que le ayudó a salir porque ella también lo necesitaba y sus hijos también lo necesitaban. A ver, tener mucha fuerza. Yo me eché a las espaldas el sacar a mis hijos adelante y el ver cómo él, al principio, después del atentado, él pensaba que estaba bien, pero fue cayendo, hasta que él mismo se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Y bueno, pues él decía que se quería ir a vivir solo, a empezar de cero. Pero yo sabía que él no es así. Es una persona muy cariñosa, muy sociable, amante de sus hijos, de sus amigos. Y entonces él no era él. Yo le dije, de verdad, o sea, no eres tú. Por fortuna, todo eso ha pasado y solamente le remueve en su cabeza una pregunta, y es ¿por qué fuimos allí y por qué salimos de allí? Bueno, José Manuel es un superviviente, también lo es otra persona que hoy cumple años, 50 concretamente. Aquí estoy otra vez en plena huida. Y que hoy ha estado con nosotros. Es el actor Sergio Peris Mencheta y estaba feliz por llegar a los 50. Sí, ni más ni menos. Ni más ni menos. Estoy feliz del medio siglo. Para mí son un regalo. O sea, yo no estaba entre mis posibilidades muy ciertas el no poder cumplirlos. El no poder llegar. Es el mejor regalo que me han podido hacer, vamos. El 28 de mayo se cumple un año del inicio del trasplante, el 29 será mi nuevo cumplevida, porque prácticamente toda la infusión fue en la madrugada del 29. Pues para el cumpleaños y para el cumplevida le hemos regalado esta canción y le hemos hecho, cómo no, nuestro test de cumpleaños. ¿El mejor cumpleaños que recuerdas? Hostia, pues este. Sí, lo he pasado ensayando y vivo. ¿El mejor regalo que te han hecho nunca? Pues mi hermano, su médula. Pero esto tiene difícil competencia, ¿eh? ¿Eres como te imaginabas al llegar a esta edad, Sergio? Hostia, imposible. Porque ha pasado lo que ha pasado. Ya. Y luego yo me siento mucho más joven, supongo que nos pasa a todos, de lo que recordábamos a los de 50, cuando éramos gente de 20, ¿no? Que eran los viejos con 50. Pues yo digo, coño, pues nada que ver. Oye, nivel de satisfacción con tu vida de 0 a 10. Ahora mismo 10. Una persona importante en tu vida. Marta Solar, mi mujer. La última vez que has llorado. Hoy lloro todos los días, Carla. O sea, me emociono mirando a mis hijos. O sea, esto ha sido un cambio radical. Lloro sin parar. Y muy poco de sufrimiento. Casi todo tiene que ver con el amorcito, vamos. Venga, la última, un deseo para este año. El alto el fuego.
Oye, pues nos apuntamos a eso, ¿verdad? Hombre, a todo. Alto el fuego para todas las guerras, que por cierto no todas son a cañonazos. No. Pero alto el fuego para todos. Y como imaginar es gratis y no cuesta nada, por eso es gratis, así cerramos hoy La Ventana. Hasta mañana, un beso muy grande y mucho ánimo. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions,